Hola, yo soy Renata Turrent y hoy voy a hablar sobre los mitos e interlocutores del debate de seguridad pública. Bueno, ayer como cada mes en la conferencia matutina del presidente López Obrador se presentaron algunos resultados en materia de seguridad donde se reportaron, entre otras cosas, los siguientes datos de enero a agosto de 2022 con respecto al mismo periodo, pero 2021. Una disminución de 23.3% en delitos del Fuero Federal, una disminución en el homicidio de 14.6%. En este último punto es importante mencionar que es el primer sexenio desde Zedillo en el que se reporta una disminución en los homicidios, por lo menos hasta donde va del sexenio. Con Fox, por ejemplo, hubo un incremento de 1.6%, con Calderón un aumento de 193%, con Peña Nieto un incremento de 59% y con AMLO hasta ahora, en todo su periodo, una disminución de 10.6%. Se presentaron también las 6 entidades que concentran casi la mitad de los homicidios en todo el país, que son Guanajuato, Baja California, Michoacán, el Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Estos datos son relevantes en el contexto del debate de qué se debe hacer con la seguridad pública de nuestro país, pues existen varios argumentos falsos en el debate público, o por lo menos tergiversados, y además varios interlocutores que hablan como si no tuvieran responsabilidades en las decisiones que se tomaron en el pasado o incluso que se siguen tomando. Algunas de estas cuestiones son, y aquí les listo por lo menos 3. Uno es este dato tergiversado que se dice, este sexenio tiene los años más violentos. Este mismo argumento se usó cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó hace algunos meses que la Ciudad de México había tocado de nuevo el mínimo histórico en homicidios. En ese entonces, el Reforma y otros medios de comunicación dijeron que el acumulado de homicidios de Claudia Sheinbaum era mayor al de Miguel Ángel Mancera, ignorando por completo que Claudia Sheinbaum había recibido la ciudad en máximos históricos y que por supuesto no se disminuyen los homicidios de la noche a la mañana, sino que más bien se tiene que analizar estos datos con la tendencia. Es decir, si solamente se da el dato del acumulado de homicidios, no nos explica absolutamente nada sobre la estrategia actual, mientras que si se habla de la tendencia, es decir, si sube o baja porcentualmente los homicidios, nos esclarece de mejor manera si está funcionando o no la estrategia de seguridad. El segundo punto que me gustaría abordar es que en el contexto del debate de la reforma de la Guardia Nacional, muchos panistas y expanistas como Germán Martínez o supuestos independientes como Emilio Álvarez y Casa, quienes apoyaron la estrategia de Felipe Calderón, salieron a condenar la militarización sin ni siquiera explicar a qué se refieren con militarización y sobre todo, por qué y cómo es que explican la responsabilidad que tuvieron en las decisiones que tomaron durante el sexenio de Calderón, donde vale la pena recordarle a la gente que las violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas incrementaron en el caso de la Sedena en 309% y en el caso de la Secretaría de Marina en 1248%, mientras que los homicidios aumentaban de manera exponencial, llegando a un incremento total, como ya mencionaba, del 193% durante su sexenio. Y el número 3 es que otros legisladores, por ejemplo Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, curiosamente habló de la urgencia de fortalecer las policías locales en vez de militarizar el país, cuestión que suena lógica y debe buscarse dentro de los gobiernos locales, pero habla como si su partido no gobernara ningún estado, y gobierna 2, entre ellos Jalisco, uno de los que está en la lista de los 6 más violentos de todo el país. Entonces yo me pregunto, si tanto considera que la ruta es el fortalecimiento de las policías locales, ¿por qué no empezar por los estados que gobiernan? Yo les hago aquí un comparativo en este tema entre la Ciudad de México y Jalisco. En la Ciudad de México, por ejemplo, destina 11% de su presupuesto total en seguridad, mientras que Jalisco únicamente destina el 3.7% de su presupuesto en la Secretaría de Seguridad. En una discusión tan compleja como es la de seguridad pública, se requiere salir de la consigna y estar dispuestos a entender que no hay soluciones fáciles, sino todo lo contrario. Pero además, quienes gobiernan o quienes legislan tienen una responsabilidad de explicar lo que hicieron en el pasado y, por supuesto, explicar por qué no están haciendo esas cuestiones que critican hoy en la actualidad, en el caso de los legisladores o de los gobernadores que hoy gobiernan o legislan nuestro país. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días.